Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Obligaciones 4. En esta oportunidad vamos a hacer una retroalimentación con referencia a las fuentes de las obligaciones. Cuando nosotros nos referimos a las fuentes de las obligaciones, estamos hablando que son todos aquellos hechos o actos de la vida real que, enfocados desde el punto de vista jurídico, son susceptibles de producir obligaciones. Su estudio lleva a determinar como una persona teóricamente libre de toda sujeción puede quedar jurídicamente obligada, es decir, convertirse en deudor o acreedor de una obligación. Su carácter es taxativo porque para que exista una obligación debe estar previamente consagrada en el ordenamiento jurídico positivo, debe provenir de una fuente reconocida por tal ordenamiento. ¿Cómo podemos nosotros clasificar las fuentes de las obligaciones? Podemos clasificarlas según diferentes teorías o diferentes, vamos a decirlo, autorías, como por ejemplo Gallo decía que proporciona una primera clasificación con el nombre de bipartita. Las obligaciones nacen de los contratos y de los delitos. Ante la insuficiencia de la clasificación, el jurista añade en su obra res quotidiana una tercera fuente de las obligaciones, que es la variae causarum, o varias especies de causa. De esta forma, llega la llamada clasificación tripartita expresa de las obligaciones nacen de un contrato, de un delito o por cierto derecho propio, según las varias especies de causas. Por ejemplo, podemos hablar con referencia a lo que es el contrato, ¿no? Ya habíamos hablado en la primera síncrona con referencia a los contratos, pero vamos a desglosar entre las fuentes de las obligaciones cómo hablamos sobre los contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades provisto de un nombre y una sanción atribuidos por el derecho civil. Sabemos bien que en el Código Civil venezolano está estipulado en el 1133. El delito, todo acto contrario a un derecho que por causar un daño a otro se habla de castigar por la ley con una pena. El derecho romano no exigía la intención dolosa como requisito indispensable para la caracterización del delito como ocurre en el derecho moderno. Ex varis causaron finis, hecho por los cuales se causan daños a una persona en su integridad física o en la de su patrimonio, o bien se enriquecía o favorecía a una persona a costa de otro y que no encontraban dentro de los contratos ni de los delitos, pero estaban sancionados por el derecho. Según Justiniano, se enumeran 4 fuentes de las obligaciones. Esta se determina en 4 especies, pues o nacen de un contrato, o como de un contrato, no de un delito, o como de un delito. Las obligaciones nacen de los contratos o de algunos hechos que producen efectos, como si fueran contratos, de los delitos o de otros hechos que producen efectos, como si fueran delitos. Entonces, el delito, quasi ex delicto, es la obligación del juez que hace suyo el proceso, la de aquel desde cuya habitación hubiera arrojado o vertido una cosa de modo que causara perjuicio a otro, la de aquel que paraje por lo cual suele pasarse tiene depositada o suspendida una cosa cuya caída pudiera causar un daño. Este es el ejemplo de que cuando ponemos un matero, una flor con su base, y sin querer
empujamos o golpeamos eso y cae encima de una persona, obviamente eso puede causar un daño, ¿no? Y la del dueño de una nave, una hostelería, un establo, hurtos o daños cometidos en ellos por gente de su servicio. O sea, lo que está queriendo decir que el daño que causemos a otro es el deber nuestro de subsanarlo o repararlo. Cuando nosotros hablamos de la gestión de negocios como un contrato, también hablamos del mutuo, que es el pago de lo indebido, como de un contrato, la sociedad en división, como de un contrato, obligaciones nacidas de la voluntad, contrato y promesa unilateral, obligaciones nacidas de la violación de la ley, actos ilícitos, obligaciones nacidas del enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido y gestión de negocios, obligaciones nacidas de la ley, obligación de dotar a las hijas de alimentos, entre otros ciertos parientes, las derivadas de la tutela y de la curatela, del condominio, de varios titulares sobre un mismo objeto, etcétera. Esta clasificación se critica como incompleta, pues nos encontramos con ciertas obligaciones, como la del presentar alimento entre ciertos parientes o la de dotar, que no puede incluirse en ninguna de las cuatro categorías, pues no son creadas por la ley. Se rechaza la clasificación tradicional, la figura del cuasi contrato, por considerarse una categoría indefinida, cuya determinación precisa resulta imposible. Se elimina la categoría de cuasi delito, a la que se aconseja incluir dentro de la noción más amplia del acto ilícito, cuya característica es la violación de la ley. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los romanistas modernos, algunos romanistas, considerando la clasificación justiniana incompleta, establecen las siguientes fuentes de las obligaciones, como es el delito, acto sancionado por la ley penal por comisión de un hecho dañoso que obliga a ser reparado. Categorías de los delitos según los romanos. Estaban los delitos públicos o crímenes, delitos consistentes en la violación de las normas de importancia social, tal que el Estado castigaba su infracción con una pena pública, organizando para su represión tribunales especiales, cuáles las cuestiones perpetuae, que eran tribunales penales integrados por un número determinado de ciudadanos que estaban presididos por un pretor. Tienen ese carácter, entre otros, el parricidium, que es el delito público consistente en la muerte violenta de una persona libre. O sea, hay una cantidad de categorías según los delitos en el tiempo romano, ¿no? Entonces, con referencia a los principales delitos privados, en ese tiempo también podríamos conversar un poco sobre eso. Habla sobre el privado, eran el fortum o el hurto, el delito de hurto o robo cometido por quien intenta apropiarse o se apropia fraudulentamente de objetos que pertenecen a otro o hace uso ilícito de eso. Entonces, había una gran cantidad en el tiempo romano con referencia a esos delitos. Cuando nosotros hablamos de la fuente legal actual con la gestión de negocios, nos referimos al artículo 1173 del Código Civil venezolano, que si en estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada, de llevarla a término hasta que el dueño se haya en estado de proveer por sí mismo a ella. Y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarían de un mandato. El gestor procurará, mediante avisos por la prensa y por cualquier otro medio, ponerse en comunicación con el dueño. Está también el pago de lo indebido. Estamos hablando del artículo 1178. Con todo lo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Estamos hablando de que, por ejemplo, nos hacen un pago
en el banco una transacción bancaria y resulta que no es a usted que le deben el dinero, es a otra persona. Entonces el deber de nosotros es retribuir, devolver o repetir el pago a la persona que lo hizo. De repente fue inconscientemente o se equivocó. La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Ya es otra cosa. Cuando es espontáneo, con la voluntad de hacerlo, obviamente no se repite. Estamos hablando también del enriquecimiento sin causa. Estamos hablando del articulado 1184, que es aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. Eh, Sugiero que siempre tengamos a la mano el Código Civil venezolano para realizar la lectura de los articulados que estamos nombrando en este momento. Con relación al hecho ilícito, ¿sí? El artículo 1185 expresa que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a reparar. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual se ha sido conferido este derecho. También vamos a nombrar lo referente a lo que es la ley. No existe en nuestro Código Civil un artículo que establezca en forma expresa y específica la ley como fuente de obligaciones, pero sin embargo es un conjunto, es un conjunto el cual constituye una importante fuente de obligaciones civiles. Entonces, el Código Civil venezolano vigente también, en su fuente, en estas grandes fuentes de las obligaciones, expresa lo que es el contrato, igual produce obligaciones, porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar. Eso ya lo sabemos y está estipulado en el 1133, como lo dije anteriormente, y en la síncrona pasada también se colocó las láminas pertinentes donde habla de este contrato. La gestión de negocios que consiste es que es la obligación que adquiere aquel sin estar obligado, que asume los negocios ajenos, por decirlo de alguna manera, ya lo dijimos ahorita. Igualmente el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, que está en el 1184, el hecho ilícito, también habla y expresa, o sea, expresa en lo que es el cumplimiento de las obligaciones, como por ejemplo, podríamos poner el pago, ¿sí? El pago que es una de las acciones a nivel de cumplimiento importantes, ¿no? Que es la acción por la cual se entrega una cierta cantidad de dinero debida. Los derechos de crédito nacen para morir, mientras que los derechos reales son tendentes a permanecer en el tiempo. Entonces, les voy a dar una recomendación. Tenemos que entrar a la sala a discutir, a hacer feedback con relación a las clases, a las síncronas que estamos haciendo. Entonces, hagamos un esfuerzo para poder interactuar y dilucidar algún tipo de dudas que tengamos con referente a la cátedra. Entonces, bueno, seguiremos avanzando, seguiremos investigando y bueno, estamos a la orden para ayudarlos en cualquier cosa que ustedes requieran. Eh, Espero pues que haya sido de provecho esta síncrona, ya que las fuentes de las obligaciones dentro de nuestro Código Civil, como son las obligaciones como tal, en su articulado, es como decir, el primer paso para comenzar nosotros a litigar dentro de este mundo contractual y de negocios. Entonces, bueno, hasta luego y que tengan una feliz tarde.